En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo día, en verdad es un gusto estar con ustedes. Ese espacio de programa que tenemos, un regalo de la comunidad Bahá'í de Ceneguía para nuestros amigos en Ceneguía, y no solamente para los amigos en Ceneguía, sino que después a través de Facebook subí los programas y estamos compartiendo con el mundo entero. ¡Qué maravillas!, ¿no? Que uno ahora ya no... Uno puede funcionar localmente, pero se puede decir sus beneficios o su efecto puede llegar a ser hasta mundial. Tenemos experiencias de recibir mensajes, recibir comentarios de la gente de Europa, también de diferentes partes del Perú, que a través de nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, están siguiendo nuestros programas. Así que es un gusto, es una alegría para nosotros. Como todas las semanas en este programa, su programa, Perlas de Sabiduría, tratamos de compartir nuevos, se puede decir, nuevos guías, enseñanzas, mensaje que Dios envió, Dios nuestro creador realmente no solamente de este pequeño planeta, sino de todo el universo, todo lo que nos falta todavía conocer para mejorar nuestras vidas. Si nosotros recordamos la historia de la humanidad, ha demostrado en cada época cuando la humanidad ha querido caer o ha caído hasta un punto degradado, ¿no? De que podría dañar la vida de este cuerpo de la humanidad, Dios ha enviado una guía, ha enviado un portavoz, un mensajero, para de nuevo levantarnos, para darnos ese soplo de vida. Y bueno, no solamente nos han causado avance y progreso material, sino, no solamente espiritual, porque a veces uno piensa que la religión solamente nos ayuda espiritualmente y olvidamos de los beneficios que también tiene la llegada de cada uno de esos personajes que históricamente los conocemos, muchos anteriores que no tenemos ni sus nombres ni historias, pero de lo poco que conocemos de la vida de la humanidad, bueno, conocemos a Krishna, conocemos a Moisés, conocemos a Zoroastro, un mensajero también que nació en Persia, Medio Oriente. Después Moisés, conocemos a Buda, hemos escuchado seguramente, ¿no? de ellos, de Jesucristo, que por supuesto vivir en un país cristiano nos es familiarizar y a veces pensamos que es el único, ¿no? de portavoz de Dios y que Dios no va a enviar nunca más, se ha olvidado de nosotros y no es así. También para los tribus árabes llegó Muhammad hace 1400 años antes aproximadamente, y después el más reciente dentro de esa cadena de los enviados de Dios llegó Baha'u'lláh, el Bab y Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, quien nosotros los Bahá'ís creemos como la manifestación de Dios para esa época. Él dice que él ha traído el mensaje de la paz y unidad de la humanidad. Y a través de sus principios, enseñanzas que ha traído, nos enseña el camino, cómo lograrlo. No es solamente una idea, un sueño, sino es una realidad. Y esa unidad orgánica de la vida humana es algo que existe. Solamente tenemos que tomar conciencia de esa realidad y ponerlo en práctica. Bueno, las enseñanzas que trae, los principios que trae Baha'u'lláh, que en español quiere decir la gloria de Dios, todos nos guían hacia esa unidad. Por ejemplo, él habla de unidad de Dios, que existe un solo Dios, no importa cómo le llamamos en diferentes idiomas. Si decimos en inglés God, en español decimos Dios, en árabe los árabes en su idioma dicen Allah, pero estamos refiriendo a un solo creador.
no son varios, es uno solo, ¿no? Bueno, es cuestión de idiomas nada más. Y todas las religiones hasta ahora han venido a enseñarnos que existe este Padre Celestial o este Creador o esa fuente de todo bien, ¿no? Donde irradia la vida, la luz, ilumina nuestro camino y nos da vida espiritual y vida material. Bueno, y después de esto, otro principio fundamental de la fe Bahá'í es que las religiones son una sola, porque si vienen, son portavoces, los enviados de Dios son portavoces de un solo creador, entonces no hay diferencia esencial o diferencia fundamental entre ellos, porque la esencia del mensaje espiritual es lo mismo y todos han venido para guiar la vida de la humanidad, solamente que el aspecto social, de acuerdo de la evolución y de paso de tiempo, se va a ir ampliando y se va a ir, como se puede decir, actualizando de acuerdo de la realidad de la época, ¿no? Si, por ejemplo, en un tiempo Moisés dijo ojo por ojo, diente por dientes, y se educó la humanidad de esta forma, más adelante llegó Jesucristo y dijo, si te dan una cachetada en la cara, tú traes otro lado. Como que van a ir balanceando, van a ir mejorando nuestro comportamiento y guían nuestras relaciones en todo nivel, ¿no? Interpersonales y en nivel social y todo. Y lo otro es unidad de la humanidad. Como hay un solo Dios, hay una sola religión de Dios que ha venido en diferentes épocas, diferentes partes han traído esos mensajeros de Dios. Ahora unidad de la humanidad, que es objetivo final de las religiones. Todos quieren que nosotros nos amamos uno al otro, que deseamos el bien de uno al otro y tratemos de crear un mundo mejor para nuestros prójimos, nuestros semejantes y para las generaciones venideras. Bueno, esos son tres principales principios de Baha'u'lláh, pero hay mucho más que durante esos programas siempre hemos compartido. Bueno, aquí en cabina tengo mi amigo, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguí, Alberto Garrido. Bienvenido, Alberto. Hassan, buenos días. Buenos días, amigos. Siempre es mucho apoyo cuando tengo a Alberto aquí, ya estoy tranquila, ya no me preocupo. Cualquier tema él lo domina muy bien y eso me da mucha confianza. Justo estuvimos consultando con Alberto varios temas interesantes que queremos compartir con ustedes, que van a escuchar seguramente también en próximos programas, pero para hoy día, la perla de sabiduría que vamos a compartir hoy día es muy interesante y mejor que Alberto lo anuncia. ¿Deseas, Alberto, tú compartir? Bueno, ¿cuál es nuestro perla? Lo que hoy día vamos a ver va a ser los cambios en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y cómo cambia todo, inclusive la percepción espiritual, ¿no? Sí, y a mí me encantó esa sugerencia tuya y me pareció muy interesante compartir, porque a veces uno vive tan, ¿cómo se dice?, tan absorbida por la vida que uno no se detiene a reflexionar si eso siempre fue así o es que está sucediendo algún cambio. Realmente es muy importante tomar conciencia, ¿no?, de qué tiempo vivimos y compararlo un poco con la historia anterior, las experiencias anteriores y ver hacia dónde queremos ir, porque yo creo que si no, solamente como que nos levantamos, seguimos un ritmo a veces como se puede decir así, como sin pensar, sin meditar, sin cuestionar, y vamos a caer en la rueda, ¿no?, de una vida cotidiana, y va a ser me parece muy inhumano, ¿no? Porque lo humano es pensar, meditar, reflexionar y mejorar. No sé si tengo la razón o bueno, o no me expreso bien. Estamos viendo de que, digamos, desde que el ser humano es ser humano, o sea, parece, el ser humano es ser humano, no es gran misterio. Es decir, cuando Dios lo hace al ser humano manifestarse en el mundo, en este mundo suceden una serie de cambios, ¿no? Uh-huh. Normalmente los historiadores dicen de que los cambios han sido bastante lentos,
Por ejemplo, si una persona de la época de los griegos o de la época de los romanos se va hacia la época, por ejemplo, de la época medieval, en realidad no encontraría muchas modificaciones en el mundo, ¿no? Sí. Para nuestro gusto es bien lento, como siempre decimos, Dios tiene mucha paciencia, ¿no? Claro, pero sin embargo, si esas personas las trajéramos a la época actual, sí encontrarían un mundo muy, muy diferente. Wow, por supuesto. Entonces los cambios, lo que mencionan los historiadores es que los cambios en todo lo que es la historia de la Tierra, la historia de la civilización humana, han sido lentos más o menos hasta 1700, finales de 1700, y de ahí poco a poco como que se han ido acelerando y cada vez los cambios han ido siendo mayores, ¿no? ¿A qué se debe eso, Alberto? Sí, eso es cierto, yo he leído también y he escuchado también ese tema, pero ¿a qué crees que se debe eso? Bueno, inicialmente los avances y los cambios eran muy lentos, no tanto en organización, también en conocimientos, ¿no? Pero hacia 1700 prácticamente, ya para 1800 comienza a haber como un gran avance en cuanto a... Gran cambio. Sí, al gran cambio, y especialmente en 1800, ¿no? Que viene un cambio bien fuerte. ¿No crees que es porque de una etapa estamos entrando en otra etapa de la humanidad? Como de repente, como decirlo, por ejemplo, terminando colegio y entrar en etapa de universidad. Porque así de fuerte fue, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos cerca a un gran cambio que ha habido en 1800, ¿no? Más o menos a mediados de 1800, en lo cual hubo un despertar tanto científico como también espiritual. Y esto originó bastantes cambios. Pero los cambios anteriores, que fueron fuertes, fue más o menos por 1600, ¿no? Más o menos, 1400, cuando aparece la era de época de Muhammad, ahí hay un cambio fuerte. Y también hace 2000 años cuando vino Jesús, o hace 2500 años cuando vino Moisés. O sea, cuando viene uno de esos enviados, como que hay una especie de aceleración. Pero esta última aceleración que ha habido es mucho más fuerte, y todavía estamos sintiendo y estamos percibiendo todavía una serie de cambios que anteriormente en la humanidad no se han dado a ese nivel, ¿no? Y la diferencia me parece que anteriormente afectaba a un pueblo, o bueno, por una región, se puede decir. Pero eso último está afectando a todo el mundo, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el avance científico, tecnológico, ya no es para un pueblo. No, eso es para todos. Ya es a un nivel mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, esa aceleración, esos cambios, originan también cambios en la percepción y en la manera como se está estructurando la civilización humana. Entonces, estos cambios de por sí ya generan una serie de variaciones que ahora vamos a poder ir conversando sobre ellas, ¿no? Porque justamente, digamos, hay un documento de la Casa Universal de Justicia, que es el cuerpo supremo, ¿no? De la fe Bahá'í. De la fe Bahá'í, que se llama Una Misma Fe. Sí, me encanta. Cuando llegó, yo estaba que lo leía cada día, en la mañana, en la noche, porque me parece un documento maravilloso. Qué visión tan amplia, ¿no? De ver el mundo así, desde como imparcialmente, y todo el mundo, el planeta como uno solo realmente, ¿no? Claro, como es ahora realmente. Como es ahora, ¿no? Es entonces, la Casa Universal de Justicia, digamos, en ese documento, lo que nos dice es que para el siglo XX, o sea, se ha consolidado una interpretación materialista de la realidad, ¿no? O sea, tenemos una interpretación muy materialista, y eso lo sabemos todos, o sea, claro. Eso es una verdad, ¿no? Claro, y cada día más, ¿no? Más materialista. Claro, y todo ese rumbo que tenía de avance que tenía la humanidad durante milenios fue como sacado de ese trazo que tenía, y más bien como que el cambio ha sido mucho más fuerte, ¿no? Entonces, sucede de que el materialismo prácticamente se ha convertido en la nueva religión mundial, ¿no? Cierto, ¿no? Porque uno ve realmente en vida diaria de todos nosotros, lo que está dominando es la parte material. La parte material. Inclusive todas las interpretaciones religiosas
están matizadas por las interpretaciones materiales. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí, o sea, y eso se debe justamente a que el materialismo se ha convertido en la nueva religión del mundo, ¿no? Cierto. Entonces, cuando los bajáis hablamos de religiones reveladas, ¿no? Y el materialismo es tácito, o sea, se ha convertido en una nueva religión y los científicos, si nosotros vemos en la televisión, los médicos, científicos en general, ingenieros, especialistas, sociólogos que salen, se han convertido como en los sacerdotes de esa religión en la cual todo lo que ellos dicen es plenamente aceptado, ¿no? Sí, incluso llegó un tiempo que la gente decía que Dios ha muerto, ¿no? Eso fue un término que... Kun, sí. Sí, lamentable, ¿no? Lo dijo un filósofo, porque debido a que digamos, ya como que todas las religiones habían dado el máximo de su explicación, bueno, todas las religiones reveladas, conocidas a nivel mundial, entonces sucede de que ya no había nada nuevo, no había ninguna novedad, ¿no? Entonces es donde Kuhn saca esa frase justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el materialismo es tan grande, ¿no? La parte de los valores, todo ha sido infundido por el materialismo, los ideales, las disciplinas, ¿no? Todo esto es, inclusive hasta la educación y las leyes. Entonces todo esto lleva a que para la mayoría de la población mundial prácticamente cualquier cosa que se analice está matizada totalmente de materialismo y ya Dios como que deja de ser necesario, ¿no? Sí, entonces, sí te das cuenta, Alberto, tú entras en conversaciones en nivel de amistades, de familias, incluso por medio de comunicación. Lo que más se escucha es sobre la economía. ¿Te has dado cuenta? ¿Y la economía qué es? No es la parte espiritual del ser humano, es una necesidad material, por supuesto necesaria, no hay que negarlo, pero le estamos dando mucha importancia y estamos negando como la otra realidad del ser humano también, que son necesidades espirituales, ¿no? No está mal, ¿no? El tema de la economía, no. Sino lo que pasa es que se le está dando una importancia... Claro, sobrevalorando, ¿no? Claro, ese es tema. decir, se ha dejado de lado la otra parte. Sí. Pero bueno, lo que acá nosotros vemos más bien es que a pesar de todo este materialismo, estamos viendo a nivel mundial un resurgimiento de la espiritualidad. Claro, en forma natural, como que hay una necesidad natural. Hay una necesidad y estamos viendo que todos los líderes religiosos ya van poco a poco concretando la concepción que Bahá'u'lláh decía de que de que Dios es uno y que todas las religiones oramos al mismo Dios, ¿no? Es que saben que fuera de eso ya no es aceptable, ¿no? La gente acepta eso que, como dices, ¿no? Esa visión nueva que ha traído Bahá'u'lláh, llevarnos hacia la unidad. Y si no buscamos eso, estaremos en peligro todos, ¿no? El peligro de la existencia, incluso porque la intolerancia y los prejuicios no nos benefician a nadie, Así es. Ningún pueblo. En este documento también la Casa Universal nos hace ver unos detalles que a veces pasan desapercibidos. Esta gran necesidad de espiritualidad de las personas se ve reflejada, no sé si ustedes se acuerdan, y ustedes van a ver mucho en nuestra sociedad, queridos amigos, que hay personas que están muy atentas a los temas de los ovnis, por ejemplo. Contentas, muy absorbidas por temas de cabalísticos, por temas de astrología, por temas de... O sea, hay una serie... Querer saber de su futuro. De su futuro, porque destino. En realidad es tanta la necesidad espiritual que la gente no sabe dónde buscar. Cierto. No, está buscando en todo lado. Y se ha vuelto un negocio, ¿ah? Sí, se ha vuelto un negocio. Pero justamente esto, como dice la Casa Universal de Justicia, esto es una muestra que el ser humano tiene una necesidad espiritual y lo más triste es que no sabe dónde buscar. No sabe, está cediendo, pero no se satisface con lo que le dan, que realmente no viene de un fuente puro, original, ¿no? De donde debe llegar. Tienes toda la razón. Muy bien, entonces ahora, amigos, lo que vamos a ver también es otro concepto que trae también la fe Bahá'í, que es lo que menciona que las características de desarrollo de la humanidad pasa también por los mismos niveles de desarrollo que pasa una persona. Una persona pasa por la niñez,
pasa, o sea, la etapa de la infancia, pasa por la adolescencia y pasa también hacia la madurez. Entonces ustedes nos habrán escuchado varias veces que nosotros decimos la humanidad está entrando a la madurez, y probablemente a muchos de ellos le llame la atención esta frase y diga qué madurez, si realmente somos seres tan contradictorios que parecemos peores que niños. Claro, no se ve, no es tan visible esa madurez que nosotros no es tan visible, y quizás es bueno siempre explicar a qué nos referimos, ¿no? Así es. Bueno, cuando nosotros vemos un niño es una persona que es dependiente. Él está ligado a su mamá en primer lugar, al papá, a los hermanos, a la familia. La característica de la etapa de la infancia es una etapa en la cual los demás proveen para este infante, y el infante solo recibe, absorbe y pide, ¿no? Claro. Entonces esa etapa es una etapa que el ser humano también la ha pasado. Y es una característica que también la vemos en las religiones. Si nosotros vemos las religiones más antiguas, generalmente tienen muy fuerte el concepto de pedir, de solicitar, ¿no? Como hasta de Dios, ¿no? Las oraciones solamente dame, bueno, siempre, claro que lo vamos a pedir también. Siempre se va a pedir, pero hay que dar también. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Muy bien. La segunda etapa es la etapa de la adolescencia. En la rebeldía, contradecir, ¿no? Ajá. Entonces, justamente un adolescente hace eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque comienza a cuestionar. El adolescente comienza a ver que hay cosas que no son lógicas e inmediatamente las cuestiona y se rebela contra ellas, porque todo aquello que no lo puede, digamos, aceptar, lo rechaza, tiende a hacer eso. Y más bien lo que busca también el adolescente es a tener su propia identidad. Su propia identidad. Entonces, la etapa de la adolescencia es una etapa en que el ser humano busca su propia identidad, ser independiente, ya no tanto de pedir, sino ya quiere ser él, ¿no? Entonces, esa característica también se da en la humanidad, también se ha dado. Claro. Y que es positivo también, Alberto. Si uno reflexiona, no está bien que todo lo que uno le dan acepta, tiene que cuestionar y tiene que buscar el cambio, pero claro, bien guiado hacia el mejor, ¿no? Porque si no, todos los adolescentes aceptarían lo que dicen los padres, la humanidad se estanca, no hay progreso. Gracias a ese... Es una etapa necesaria. Es necesaria, por supuesto. Y la humanidad también ha pasado por esa etapa. ¿No? Recordémonos, por ejemplo, cuando teníamos los países, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XX, una de las características de esos países era de que querían, para ser independientes, tenían que hacer todo. O sea, avances científicos, avances a nivel de leyes, o sea, todo en general, ellos solos, sin necesidad de los demás. Entonces, la característica era que el país más fuerte era aquel que tenía todo y podía hacer todo. Claro. ¿No? Acordémonos Europa, por ejemplo, la competencia entre Alemania, Francia, Inglaterra. Si Alemania hacía un coche, un carro, Francia, los demás también hacían lo suyo, no iban y colaboraban, ¿no? Sino que cada uno quería tener todo. Entonces, corresponde a la etapa de la adolescencia, ¿no? Así es. Y luego hay otra etapa, que es la etapa de la madurez, que tiene que ver con colaboración, la interdependencia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, cuando se dice que una persona está madura o cuando está madurando, es cuando aprende a trabajar con los demás, cuando reconoce la interdependencia, ayuda a los demás y también los otros lo ayudan. Claro. Ya rompe ese tema de querer ser totalmente independiente. Sí, y sale de ese cascarón egoísta, ¿no? Que solo piensa en sí, su beneficio, sino también tiene una conciencia más maduro de pensar en bien común, el ¿no? bien común, claro. Entonces ahí estamos viendo 3 etapas que también la humanidad las está pasando. Y cuando nosotros decimos que la humanidad está entrando a su etapa de madurez, veamos el mundo tal como es ahorita.
Ahora, ninguna nación puede existir por sí sola, tiene que estar interrelacionada. Eso es un signo de que está empezando a dejar la humanidad a la adolescencia y empezar la madurez. Está tomando conciencia. Se están haciendo leyes que ya van más allá de las fronteras de cada país, ¿cierto? ¿No? Y van haciéndose leyes para todo el mundo. Internacionalmente. Eso también es una señal de que se está empezando una etapa de madurez de la humanidad, ¿no? Cierto. Y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Sí, cierto. Solo que aquí en radio entramos en un espacio de comerciales, publicidad, pero escuchamos una canción y regresamos porque en verdad es un tema muy interesante y hay mucho para compartir. Ya volvemos, amigos, quédense con nosotros. Estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Mañana los exploradores van a buscar nuevos senderos llenos de curiosidad. Todos van con su equipaje y llevan en su morral una brújula y un mapa, el fuego de la amistad. Oye, que van a recorrer por ahí y se van con sus sueños a explorar y observar. Tantas expectativas en este viaje tan especial. Tantas expectativas en este viaje tan especial. Amigos verdaderos paso a paso avanzan. Tesoros van a encontrar. Sin miedo ni temores se expresan sus voces. Tesoros van a encontrar. Se vuelven hacia el cielo del conocimiento. Tesoros van a encontrar. Son fuente de alegría para los sedientos. Tesoros van a encontrar. ¡Qué poder es el amor! Es el más maravilloso, el más importante de todos los poderes vivientes. Al caer la oscura noche, los exploradores cantan, encienden una fogata que les regala calor. Junto al fuego ellos comparten sus anhelos y esperanzas, encienden sus corazones con la luz de la unidad. Como antorchas encendidas salen a caminar. Son luces que como estrellas contrastan la oscuridad. Son luces que como estrellas contrastan la oscuridad. Amigos verdaderos paso a paso avanzan. Tesoros van a encontrar. Sin miedos y temores expresan sus voces. Tesoros van a encontrar. Se vuelven hacia el cielo del conocimiento. Tesoros van a encontrar. Son fuente de alegría para los sedientos. Tesoros van a encontrar. Amigos verdaderos paso a paso avanzan. Tesoros van a encontrar. Sin miedos y temores expresan sus voces. Tesoros van a encontrar. Se vuelven hacia el cielo del conocimiento. Tesoros van a encontrar. Son fuente de alegría para los sedientos. Tesoros van a encontrar. El fuego brilla ahora en sus ojos, sí señor. Tesoros van a encontrar. Y se apoyan mutuamente, óyelo bien. Tesoros van a encontrar. Un mapa los acompaña. Tesoros van a encontrar. Buscan nuevos horizontes. Tesoros van a encontrar. Buscan nuevos horizontes. Tesoros van a encontrar. Tesoros van a encontrar. Tesoros van a encontrar. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en su programa de Perlas de Sabiduría y estamos hablando sobre la necesidad de cambios. Bueno, estamos sintiendo todos esos grandes cambios en la vida diaria, en la vida social, en la vida colectiva de la humanidad y muy poco estamos deteniendo, reflexionando sobre sus causas. ¿Qué está originando tantos cambios, ¿no? Porque si nos comparamos nuestra vida en todo nivel con nuestros antepasados, no ir muy lejos, hasta 100 años o un poco antes todavía,
vemos que el cambio es radical, ¿no? Sí, bastante Y cambio. realmente muy fuertes, ¿no, Sí, Alberto? sí, sí, sí. Y me hace recordar esa frase de Baha'u'lláh que dice, bueno, sobre la situación del mundo, dice, el mundo padece y su agitación aumenta día a día. Eso advierte Baha'u'lláh. Dice, su dolencia se aproxima a la etapa de total desesperanza, por cuanto se impide al verdadero médico administrar el remedio, mientras se mira con aprobación a practicantes incompetentes y se les otorga completa libertad para actuar, ¿no? Porque vemos que hay grandes cambios a nivel de la ciencia y tecnología, pero no está dando bienestar, prosperidad a toda la, ¿no? A toda la humanidad. Sí. Y realmente lo que dice aquí Baha'u'lláh me parece... Sí, tiene toda la razón. Sí, toda la razón, ¿no? Porque, digamos, en realidad Dios ya envió el mensaje y ya envió todas las indicaciones de Así cómo es que se tiene que actuar. en esta época, pero Sí. sin embargo el ser humano se resiste Sí. y busca a través de, bueno, de una serie de conocimientos propios de lo humano, de la Cierto. capacidad humana, tratar de solucionar problemas que en realidad tienen Todo desde el materialismo desde mismo, el punto de ¿no? vista materialista, cuando las soluciones también pasan por la parte espiritual, ¿no? Justo eso, yo creo que lo que dicen las escrituras bahá'ís, porque está claro que el error del materialismo no radica en el loable esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, por supuesto No. que no, sino en la estrechez de miras e injustificada autoconfianza que han determinado su misión. Eso es lo que dicen, porque si no en las escrituras bahá'ís la importancia de prosperidad material, bienestar material siempre está presente y no hay nada contra eso. Lo que se ha mencionado en las escrituras bahá'ís, como tú decías, es mantener esa armonía, ese balance entre nuestro desarrollo espiritual y material, para darle un sentido de bienestar real, que no sea superficial, ¿no? Claro, una muestra de que la parte espiritual es sumamente necesaria, solamente nosotros, amigos, vemos que todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos 100 años, en promedio una persona vive, pues actualmente son 70, 80 años de promedio de vida. Entonces, todo lo que se ve en ese tiempo, uno piensa como que el mundo no ha cambiado mucho, porque durante su vida uno ve cambios, pero que son más que todo dentro del entorno, pero sin embargo, si nos ponemos a revisar, vamos a encontrar que hay cambios que generan una necesidad mayor en soluciones y que la parte material en todos estos cambios no ha podido realmente solucionarlo. Entonces significa que la parte espiritual es la que se necesita incluirla, ¿no? Por ejemplo, miren, si nosotros vemos nada más, vamos a hacer algunas comparaciones como para dar, digamos, una referencia para los amigos, para que vean los cambios cómo se han suscitado. Claro. Por ejemplo, miren, vamos a hablar en temas individuales o de la sociedad. Por ejemplo, cuando se tenía el inicio del siglo XX, ¿ya? Teníamos al inicio del siglo XX la gente estaba muy ligada a temas humanistas y era muy pegada a temas religiosos, ¿no? Se guiaba por lo que decían sus sacerdotes, sus líderes religiosos en generales, ¿no? Pero, sin embargo, actualmente la sociedad ya no es así, la sociedad es totalmente materialista, ¿no? Y lo que dice su psicólogo, el psiquiatra que claro, aconseja. que aconseja, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, otra de las cosas, en esa época, acuérdense, a inicio del siglo XX, el hombre se consideraba plenamente superior a la mujer, ¿no? Claro, lo que ahora ya no es aceptable. Ya no es aceptable, y la mujer ahora es tiene más nivel de educación, tiene más formación que antes, ¿no es cierto? Estamos haciendo una comparación. Y mayor responsabilidad social también. Por supuesto. Ajá, claro. Entonces, lo que les decía era que estamos comparando el inicio del siglo XX, pongámonos en el año 1910 por ahí, y ahora fíjense, pongamos así, 1915 o 16, y ahora estamos en el 2016. Nada más, en 100 años. En 100 años. Por ejemplo, en 1915, voy a decirlo así, las reglas morales eran estrictas, ¿no? Ahora no hay un orden moral, hay un desorden. Después la educación estaba, en 1915 la educación principal era para los hombres, ¿no?
no había mucha élite, información. Y para un grupo élite. Y para nada élite. más. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Es mucho más abierta, Claro. abarca a todos, Alcanza. incluidas las mujeres, ¿no? Sí. Y se puede, y hay mucha más información. Claro. Y para todo el público, ¿no? En Ujú. pueblos, en ciudades, de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, Intercambios. en cuanto al liderazgo, ¿cómo se gobernaba? Era todo vertical. Vertical. O sea, lo que decía el jefe, eso se hacía. Actualmente el liderazgo es compartido. Claro. Ya no es vertical. participativo, ¿no? Sí. La- Por ejemplo, en 1915 el analfabeto era la persona Wow. que no sabía leer ni escribir. Sí. Actualmente el analfabeto es el que no puede usar los medios de comunicación actuales, ¿no? Y la tecnología. E inclusive ya se está hablando de otro tipo de analfabetismo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, se habla de que el nuevo analfabetismo para este siglo XXI es aquel en la cual, o sea, se va a considerar una persona analfabeta cuando sabe solamente un idioma. Wow, también, Eso ¿no? se está hablando de eso ya, ¿no? Entonces, bueno. Y si vemos la familia, ¿cómo era, por ejemplo, en 1915? Vemos que la familia era el centro de la Gran sociedad. cambio, gran El cambio padre ahí. trabajaba, la madre se dedicaba al hogar y a la crianza de los hijos. Y actualmente, Wow, es totalmente cambiado, ¿no? Los dos trabajan, para empezar, en la mayoría de los hogares, ¿no? Ujú. Trabaja madre también como el padre. Y en verdad que los niños están en muchos casos también abandonados de educación, ¿no? Claro. Reciben educación intelectual porque les envían a colegios para que los maestros se dedican. Pero esa educación en la familia, que es la base, está muy, muy descuidada, ¿no? ¿y no te parece que hay problemas también en tratar de adaptarse ahora? Porque mira, Sí, por ejemplo, sí. los dos padres trabajan, pero cuando se busca, digamos, consejería muchas veces, tratan, los consejos lo dan gente de tal manera que es como que les dicen que vuelvan al esquema de 1915. Sí, y no donde, es eso, donde claro. solamente el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a la casa, Sí. y no siempre se puede hacer eso, ¿no? Así es. Bueno. No, y la presión material también que tienen las personas, las exigencias, no abastece que uno solo trabaja en muchos hogares, ¿no? Así es. En general, hablando En general. Entonces, esto ha cambiado. Cierto. Ahora, en 1915 la mujer no aportaba económicamente, Ajá. ¿no? Ahora sí. Ahora, el poder de la decisión estaba antes, el hombre era el que decidía. Inclusive, acuérdense, amigos, cuando se veía en los documentos, inclusive oficiales del país, donde decían que al momento de casarse, si el hombre fija la residencia, ¿no? Entonces, actualmente ya no es eso, se ha retirado eso porque ya no es. O sea, el hombre y la mujer... Deben consultar, con- llegar a un acuerdo, ¿no? Así es. También en esa época no se reconocía el aporte de la mujer, Claro. ¿no? La mujer prácticamente estaba Era invisible. invisible. Negri- Actualmente sí. Ignoraba. Y si nos vemos, por ejemplo, a nivel de país, el país estaba conformado, fíjense, todavía en 1916 estaba todavía conformado por imperios coloniales. Imagínate, solo estamos hablando de 100 años, nada más. Sí. No estamos hablando de miles, Claro. solo 100. La Primera Guerra Mundial fue hecha entre imperios coloniales, que estaba Inglaterra, Francia, estaba Alemania. ¿Qué año que era? 1900, empezó en 1915 y terminó en 1917. Justo la estamos Primera en Guerra Mundial. aniversario, ¿no? Sí, y justamente 100 años de la Primera Guerra Mundial prácticamente, Sí. y cómo ha cambiado también la conformación, ¿no? Lo otro es que en ese entonces el país era la unidad económica. Actualmente se están formando bloques económicos. Bloques, claro. Entonces un país solo ya no es suficiente. No hay Ahora fuerza. tiene que, claro. Inclusive antes las fronteras eran lo que realmente delimitaba un país, ¿no? Actualmente las fronteras ya no delimitan un país como antes. Ahora las fronteras inclusive llegan a ser una limitante, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene temas de comercio, por ejemplo, el comercio, ya la frontera es una traba para el comercio. Están buscando maneras de eliminar las fronteras comerciales, ¿no? Claro. Bueno, y a nivel mundial, por ejemplo, esto lo estamos haciendo un poco así ligero, Reflexionando, solamente para sí. reflexionar, amigos. Por 1917, Europa era el centro del mundo.
¿no? Así es. Todo el mundo Sí. quería ir a Europa, El lo sueño era tomaba ir a como París, Londres, Roma. estudiar en Europa, Sí. vivir en Europa, ¿no? ¿Cómo ha Copiar el cambiado? estilo europeo, ¿no? Ujú. Y sin embargo, actualmente ya el desarrollo ya no está centrado en Europa. No. El desarrollo ahora tenemos China que está desarrollando, Sudáfrica, Brasil, tenemos India, que actualmente También. ya es se está perfilando como la tercera o cuarta potencia mundial. Ujú. Está Grandes cambios realmente, muchos ¿no? cambios, realmente muchos cambios. Ahora, otra de las características era de que lo que pasaba en un país prácticamente no afectaba a los demás por 1916. Ahora estamos en el 2016, lo que pasa en un país ya afecta a todos. Así es. ¿No? Por eso que también la necesidad de crear leyes internacionales, ¿no? Sí. Leyes internacionales, porque no, por ejemplo, eso, el tema de cambio climático. No es que en mi país pueda hacer lo que me da la gana porque está afectando al resto también, resto, ¿no? Claro. Cierto. Temas de salud también. De salud, ¿no? sí, las enfermedades y todo, ¿no? Otra de las características que vamos a encontrar, por ejemplo, en 1916, es que la gente valoraba mucho, digamos, a la raza blanca. Ah, claro. Una de las características, porque la raza blanca era la dominante, entonces Sí. el modelo, todo el mundo, o sea, la importancia de la raza blanca era tremenda. Actualmente ya no. No, felizmente que no. ac- Esos prejuicios raciales en verdad ahora está rechazado, aunque todavía hay grupos que lo tienen, Sí, pero la mayoría rechazamos. Hay países que mantienen eso Sí, todavía. países que Sí, que mantienen eso en su imaginario, ¿no? Sí. Entonces, esta característica también resulta que para esa época, digamos para 1916, digamos, pongámoslo así, el tercio de la población mundial era blanca, ¿no? Actualmente es el sexto de la población, o sea, hasta la cantidad de blancos ha disminuido en el mundo. Gracias a matrimonios también internacionales, ¿no? Interraciales y a las migraciones, ¿no? A Que migraciones que qué estamos bien, viendo, qué ¿no? bien. Eso es lo que Bahá'u'lláh dice, ¿no? Que va a desaparecer eso de razas y todo, porque al final el mundo es tan pequeño. Si nos vamos al arte, vamos a encontrar de que el arte en 1916 cada país tenía un arte muy propio, Ujú. era claramente propio. Pero ahora que estamos en el 2016 vemos de que los artistas Son ya internacionales. sí hay una mezcla de artes, de culturas en el arte de cualquier artista a nivel mundial, ¿no? Sí, mira, la música, la influencia de música. Ahora los jóvenes en todo el mundo escuchan la misma música. La misma música, sí. Tú vas a China, aunque su idioma es otro, vas a África, vas a Asia, América, Europa. El mismo cantante que está en moda o que le gusta a los jóvenes es lo mismo. Y como Ha pasado de las fronteras y de sí, cualquier otro... y lo interesante es que, por ejemplo, como todos tienen prácticamente lo mismo, comienzan a buscar aquellas, por ejemplo, músicas que son autóctonas, Ujú. con la finalidad de encontrar novedades y poderlas También. incorporar Sí, a lo que ellos cierto. tienen. La ciencia también ha ido cambiando, ¿no? La ciencia también, por ejemplo, antes la ciencia tenía... estaba centrada básicamente en Occidente, actualmente está ya en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora vayamos al tema de la religión, ahí es donde... donde está el cambio más fuerte. No, es fuerte, pero es algo increíble que en todos niveles aceptamos, pero cuando llega eso, siempre hay un rechazo, hay una resistencia increíble, ¿no? En todos otros, yo estoy segura que cualquiera que nos está escuchando, dice, sí, es verdad, tienen razón. Pero cuando se habla de religión, uno quiere mantenerse lo de sus tatarabuelos de hace miles de años, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso, Analizamos un poco en el eso. caso de la religión, para 1916, tenía estas características. Las religiones tenían una influencia social, Aquí, ¿no? pues, muy en fuertes, ese momento, muy ¿no? fuertes, La sí. gente consultaba con sus líderes religiosos. Actualmente las religiones tienen dificultades y ya la gente no sigue a los líderes religiosos. Es que la religión ha perdido su reputación, también se puede decir, su buena reputación en muchos sitios, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en 1916 la religión era tenía mucho este tema de la cuestión de fe, ¿no? Entonces, pero actualmente la gente ya no acepta las cosas así.
Claro, Ya no no acepta, ciegamente. no acepta, más bien Sí. cuestiona, ¿no? Vemos también de que las religiones también tenían el tema de que el hombre era superior a la mujer. Claro, lo que ya socialmente no es aceptado, ¿no? Y lo cual ya inclusive hasta en las propias religiones se han reinterpretado, ¿no? Y se dice que para Dios el hombre y la mujer son iguales. Para que no la gente los acepta tendrán que actualizar. Por Entonces- eso que están modificando algunas reglas de sus iglesias, de Así sus es. religiones. Entonces, lo que estamos viendo acá, de que todos los cambios que ha habido, esto solamente es una pequeña reseña, ha habido muchos más cambios, pero la religión en realidad tiene que adaptarse y la vida social y la espiritualidad tiene que adaptarse a una nueva situación en este siglo XXI, ¿no? Es que las necesidades son distintas, eso que dice Baha'u'lláh, ¿no? Que, bueno, así como el niño necesita, sus necesidades son otras, ya cuando es adulto es otra, también la especie humana, la humanidad en su colectividad, en algún momento necesitó algunas enseñanzas, principios, que ahora ya no es práctica, no le ayuda, ¿no? En lugar de ayudarle, muchas veces hasta puede limitarle. Por eso hay que actualizarlo. Claro, la semana pasada nosotros vimos unos principios y justamente estos principios son aquello que nos ayuda mucho actualmente. Por ejemplo, uno de los principios que vimos la semana pasada fue que la religión debe ser causa de unión. Así es. Actualmente, como está el mundo, si una religión no es causa de unión, más bien crea un problema social o ahonda el problema social que tenemos actualmente. Y no cumple con su finalidad, porque al final, ¿para qué viene una religión? Viene para mejorar la vida de la humanidad, ¿no? Para unir a la humanidad, al género humano, ¿no? El otro concepto que también hablamos fue de la libre investigación de la verdad. Y es que ahora, teniendo tanta información, si no se investiga, realmente ni siquiera se conoce de la propia religión, entonces nosotros seguimos actuando igualmente dentro de un mundo totalmente materialista, ¿no? Claro, porque la gente todavía lo toma la religión como herencia de sus antepasados, ¿no? Como que ya, bueno, así nací en una familia de tal o cual religión, entonces estoy como obligado, comprometido de seguir esto y por eso no sigue, ¿no? su avance. El otro tema que tocamos también fue la eliminación de toda clase de prejuicios, ¿no? Maravilloso sería, ¿no? Si ponemos en práctica. Pero los prejuicios en el mundo materialista son muy grandes, Sí, muy grandes. ¿no? Y son limitantes porque en el materialismo todo el mundo quiere tener ganancias, ¿no? Sí. Y no hay, digamos, una moralidad, y más bien lo que la religión debe poner en este caso es la moralidad, ¿no? Claro, incluso ha dividido, ha clasificado la familia humana en los ricos, en los pobres, ¿no? En clase alta, clase media, ¿no? Todo eso es prejuicio también, porque al final el ser humano es ser humano y no deberíamos fragmentar, ¿no? la humanidad de esa forma. Me parece muy injusto. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando hablamos de la semana pasada de los principios, estos principios justamente son la llave y las herramientas para poder, digamos, solucionar los problemas actuales, ¿no? Sí. Considerar que Dios es uno solo, que todos los amigos tienen un solo Dios, todos, sea de la religión que sea, Dios es uno solo, ¿no? Entonces, esos cambios son sumamente necesarios, ¿no? Entonces, lo que acá, digamos, hemos tratado el día de hoy es un poquito hacernos reflexionar que hay cambios, que todo cambia y la religión también tiene que adaptarse. No es una excepción. Así La religión también tiene que adaptarse al nuevo tiempo, dar soluciones actuales, ¿no? Generar unidad, generar una sociedad mejor, ¿no? Generar hermandad entre todos los seres humanos. Que es objetivo final en verdad de religión. Pero Alberto, dime, ¿cómo tú lo ves? ¿Por qué la gente justo en ese tema tiene tanta resistencia? A todo, mira, ninguno de nosotros ponemos la ropa que ponían nuestros abuelos. Ninguno de nosotros usamos, por ejemplo, hasta, ¿qué te digo? Lo más cotidiano, ¿no? Tipo de platos o mesa o muebles, lo que usaban nuestros antepasados. Todos nos hemos modernizado, nuestro carro, nuestros muebles, todo, nuestra vestimenta, nuestro peinado, todo es distinto y hemos aceptado cambiar, actualizar.
¿Qué sucede con el ser humano? ¿Por qué tiene esa resistencia? ¿A quién lo culparías, mejor dicho? No, lo que pasa es que mayormente no se ve de que, por ejemplo, la espiritualidad sea algo que nos va a aportar, ¿no? Se ve simplemente como algo que nos da cierta tranquilidad, cierta paz, pero no nos aporta nada más. Me refiero, por ejemplo, si yo compro un carro, el carro me va a dar estatus, me va a dar, o probablemente me sirva para trabajar, me va a dar mayor ingreso, ¿no? Pero a la religión no se le ve así, o sea, no se ve los beneficios de la religión. Por ser ¿no? invisibles sus beneficios, pero que realmente son visibles porque nos da bienestar, nos da una conciencia tranquila de cómo mejorar nuestras relaciones en nivel de familia, ¿no? Uh-huh. Entre los esposos, padres, hijos, amistades, eso llevamos a nuestro trabajo, en nuestras todas relaciones, pero como tú dices, es como un elemento un poco todavía oculto, ¿no? Es un poco oculto, aunque es como decía Bahá'u'lláh cuando se refería a Dios, ¿no? Es lo más visible de lo visible y lo más oculto de lo oculto. Cierto. Es decir, los efectos de la religión en la vida social es sumamente visible, pero lo que pasa es que no los vemos. No lo vemos, ¿no? cierto. Y se hace oculto a nosotros, pero sin embargo, cuando uno actúa moralmente, actúa con espiritualidad, ayuda a los demás, se proyecta hacia su sociedad, todo esto tiene una serie de beneficios. Cuando uno está en un trabajo y es una persona confiable, es una persona leal, es una persona veraz, de hecho que influye, que sí, ¿no? Pero también, Alberto, yo creo que son los líderes de todas las religiones que asustan a la gente de no asociarse, de no investigar, y siempre les ponen límites de que si escuchan o van a otras religiones o participan, van a ir al infierno. Asustan a la gente, ese miedo que crea en corazón de las personas, la gente pues no se atreve. Yo creo que eso que dice en las profecías de la Biblia, que el tiempo que llega el enviado de Dios es el tiempo de cuando caen las estrellas, se refiere a esas estrellas de guía que son todos los líderes religiosos. Pero bueno, se da parte de eso también. Pero lo más importante es que hay que repensar la religión, hay que repensar todo esto y asumir nuestra responsabilidad individual. Sí, bueno, y un saludo a todas las religiones, ¿no? Porque el día 16 estamos con la celebración del Día Mundial. Día Mundial de la Armonía Religiosa, ¿no? Sí. Muy bien, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, pueden visitarnos Facebook de la Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, o comunicarse con nosotros para mayor información a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Muchas gracias, Alberto. Gracias, amigos, por acompañarnos y hasta próximo programa. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.